Muy buenos días, vamos a dar inicio a un nuevo ratico con Mada y lo primero que vamos a hacer es preguntarle a nuestros pequeños en casa qué día es hoy, qué día de la semana, en qué mes estamos. Entonces vamos a hacerlo y a tomar la ayuda de nuestros compañeritos que siempre nos ayudan a contar los meses del año, a ver cuál es el mes en el que estamos. Vamos a empezar entonces. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que está aquí detrás, el perrito que está detrás de mí. Ese es noviembre y noviembre es el mes número 11 en el calendario. Todos ya tenemos muy claro que el año trae 12 meses, de los cuales ya hemos recorrido 11, que estamos en el año 2020 y que solo estamos a un mes de terminarlo por fin. Este año 2020 que nos ha marcado la vida a todos de una manera o de otra y que también nos ha traído tanto aprendizaje, a veces doloroso, pero aprendizaje. Vamos a contar también los días de la semana con la ayuda de nuestros deditos. Entonces empecemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos 7 días en nuestra semana. Y ya les preguntamos a los niños entonces también qué día es hoy. A ver qué nos contestan en las casas. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener este búho que nos está acompañando. Miren qué animal más bello. Es un búhito blanco. Ahí están sus paticas y nos va a estar acompañando el día de hoy y vamos a aprender cómo vamos a hacerlo con tubitos vacíos de papel higiénico. Dentro de un rato vamos a estar elaborándolo, pero antes de eso vamos a hablar un poquito sobre el tema que tenemos en estos 5 raticos con Mada. Hoy sería el segundo y estamos hablando sobre los 5 sentidos. Los 5 sentidos que tenemos todos los seres humanos son 5. Y vamos a recordar cuáles son. Son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, ya hemos visto que el sentido de la vista lo vimos en el primer ratico con Mada y dijimos que necesitábamos los ojos para poder ver y estuvimos ampliando un poquito más también la información sobre esto. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el sentido del oído. El oído, tan importante para todos nosotros. Es que todos los 5 sentidos hacen un grupo y una conexión enorme y somos muy bendecidos y debemos ser muy agradecidos los que tenemos los 5 sentidos funcionando adecuadamente. Hay personas que no los tienen todos funcionando bien, pero eso también los hace ser personas muy especiales, porque normalmente cuando uno de estos sentidos no funciona muy bien, los otros se súper desarrollan. Entonces vamos a mirar hoy un poquito acerca del sentido del oído. El oído está conformado como por 3 partes, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno, esas 3 partes. Lo que nosotros normalmente vemos hace parte del oído externo. Este es el pabellón auricular o la oreja. Pero entonces el oído como tal está más adentrico, pero entonces esta sería la parte del oído externo. En el oído medio, entonces nos encontramos con que hay 3 huesecillos, 3 pequeños huesecillos que hacen el milagro de la audición y se llaman el yunque, el martillo y el estribo. Y les voy a dar un dato importante. Resulta que el estribo es el huesecillo más pequeñito que tenemos en todo nuestro cuerpo. Así como el fémur es el más grande, el que conecta de la cadera a la rodilla. Entonces vamos a aprender ese pequeño datico hoy en un ratico con Mada. Saben que todos los días nunca nos debemos acostar sin haber aprendido alguna cosita nueva y alguna cosita diferente. Bueno, y les cuento también que en el oído interno hay otra partecita muy importante, primordial, que es el nervio auditivo. Entonces, entendiendo que el oído tiene esas 3 partes, vamos a hablar también un poquito sobre los cuidados que tenemos que tener con nuestro órgano del oído.
Al oído no se pueden introducir objetos desconocidos, objetos externos, ni por jugar, ni por nada de eso. Resulta que el oído produce algo que se llama la cera, el cerumen. Ese cerumen es también para proteger ese canal auditivo, entonces a veces tampoco es tan recomendable que nos estemos introduciendo materiales como para limpiar. Si sentimos que hay un exceso de cera o de cerumen, deberíamos mejor consultar al médico, pero la limpieza debe ser más bien externa, no muy tratando de entrar objetos por allá, porque nos podemos hacer daño, nos podemos inflamar y toda esa función se va a dañar. Otro de los tips para cuidar nuestro oído es no escuchar música a unos volúmenes demasiado altos porque también nos puede afectar. Muchas veces ahora utilizamos los audífonos, tratar de regular también el uso de esos audífonos, que no sea todo el tiempo porque definitivamente van dañando nuestra audición. También otra cosa que debemos tener en cuenta es el aseo, la limpieza diaria de nuestro oído, mantenernos lo más limpios, lo más aseados posibles. Cuando estamos pequeñitos, la persona que nos cuida es la que se encarga de todas esas situaciones, pero entonces, a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo cargo de nosotros mismos y el oído no se puede olvidar ni se puede dejar atrás. Entonces, vamos a redondear un poco. Con el oído escuchamos todo lo que está a nuestro alrededor. Conocemos el mundo también, no solo con lo que vemos, sino con lo que escuchamos. Y podemos escuchar sonidos, si están lejos, si están cerca, si son sonidos fuertes, si son sonidos débiles. Todo esto lo hacemos con la ayuda de nuestro oído. Y como tenemos dos oídos, así como tenemos dos ojos también, entonces tenemos dos pabellones auriculares o dos orejas. Miren qué bonito todo lo que hemos aprendido hoy. Entonces, recuerden que el tema de los cinco sentidos es muy extenso y muy lindo porque nosotros estamos todo el día con los niños en casa, entonces podemos ir hablando también de las partes del cuerpo, de cómo funcionan y ya de acuerdo a la edad que van teniendo nuestros niños, entonces nosotros vamos como ahondándonos un poquito en el conocimiento que ellos ya van requiriendo. Y recuerden siempre que tenemos el internet para consultar, que tenemos los libros, tantas maneras que hay para que nosotros aprendamos y así podamos transmitir una buena y correcta información a nuestros niños, de acuerdo siempre a la edad que ellos van teniendo y también a lo curiosos que sean, porque muchas veces los niños están muy pequeñitos y tienen una cantidad de información. ¿Por qué la tienen? En algunos casos porque los padres han sido precavidos y les dan mucha información y entonces han visto una buena recepción en los niños. Y en otros casos es porque los niños son los que preguntan y preguntan y preguntan y ahí está nuestra función de ir tratando de solucionar todas esas dudas que los niños tienen. Recuerden siempre que debemos ser unas personas amigables todo el tiempo, unas personas receptivas para que los niños se sientan confiados, se sientan seguros y puedan tener la plena certeza de que en nosotros pueden confiar. Así como ahorita nos preguntan estas cosas sencillas de cómo se mueve el mundo y todo, cuando van entrando en otras etapas como la adolescencia, van a tener otras dudas diferentes y que sepan que pueden contar con nosotros. Eso es maravilloso. Entonces los invito para que fomenten la confianza en sus niños. Y vamos a hablar hoy también de una virtud muy linda que dijimos que la íbamos a estar tratando en estos 5 raticos con Mada y es la gratitud. La gratitud. Vamos a ser primero que todo también agradecidos porque podemos escuchar y al poder escuchar podemos entonces también hablar. Ustedes saben que las personas, una vez dice, no, es que esa persona es sordomuda. Y no es que sordomuda no quiere decir que nació así. Lo que sucede es que como no escucha nada, entonces no puede replicar ningún otro sonido. Por eso, entre más temprano nosotros pudiéramos descubrir si nuestro bebé, nuestros pequeñitos, tienen alguna dificultad con la audición,
sería mucho mejor porque así buscamos la ayuda de un especialista que nos va a guiar y nos va a dar una buena solución para que nuestros pequeños puedan escuchar bien y así puedan desarrollar bien su lenguaje, porque muchas veces también es el problema. Si no escuchan bien, pues no van a hablar bien o por lo menos el proceso va a ser mucho más demorado. Entonces también tenemos que estar no solo cuidando a estos niños en casa, educándolos, sino observando todas sus necesidades y todas sus reacciones todo el tiempo. Entonces, hablando de la gratitud, vamos primero que todo a sentirnos pues agradecidos porque podemos escuchar y vamos a ser agradecidos con todo nuestro entorno. Cuando hablamos del entorno, hablamos gracias por nuestros familiares, gracias por nuestros alimentos, gracias porque tenemos un techo, gracias porque tenemos salud. ¿Cuántas cosas tenemos para enseñarle a nuestros niños cómo ser personas agradecidas? Tenemos tantas cosas y no solo cosas materiales, sino las espirituales y las que están ahí a nuestro alrededor, pero que a veces damos por sentadas, como que sí, pues teníamos que tener esta familia tan linda, teníamos que tener todo esto, y no es cierto. Hay mucha gente que carece de muchas cosas, de cosas tan básicas y tan sencillas como una familia. Entonces vamos a enseñarle a nuestros niños a que agradezcan hasta lo más mínimo en el día a día. Y hablando de toda esa gratitud, de lo que es tener una familia, de lo que es estar acompañados, voy a traer hoy una historia que es muy linda también y habla de una familia y de cómo la familia nos ayuda a nosotros en un momento determinado. Y la historia es precisamente de sonidos y se llama Kelly el Gritón. Miren, él es Kelly el Gritón, es un niño, ya lo van a conocer. Esta es la portada del libro, la contraportada y este es el lomo o la espina. La historia está escrita por Nancy Rose Sweetland y está ilustrada por Robert Sweetland. Seguramente familia. Miren, tienen el mismo apellido también. Vamos a ver qué pasa con Kelly el Gritón. Todos los niños gritan de vez en cuando. Todo el mundo lo sabe. Como cuando te pica una abeja o te das un golpe en el pulgar con un martillo o incluso cuando algún abusador trata de quitarte tu bolsa de canicas. Pero Kelly gritaba todo el tiempo, no solo por cosas importantes. Gritaba cuando no podía encontrar uno de sus zapatos, gritaba cuando se acababa su cereal favorito, gritaba cuando su mamá le lavaba la cara y a veces gritaba ¡Mamá! A veces gritaba ¡Socorro! Y a veces gritaba solo por hacer mucho, mucho ruido. Kelly le decía a su mamá, algún día vas a gritar demasiado. Pero a él no le importaba gritar porque lo encontraba divertido y lo hacía sentirse muy bien. Un día, nada le salió bien a Kelly. Primero, se cayó de la cama. No se hizo daño porque era una cama bajita, pero se enojó y gritó. Cuando se estaba vistiendo, se le enredó la camisa y se le atascaron un brazo y la cabeza en el hueco del cuello. ¿Qué hizo? Gritó. Su zapatilla tenía un nudo en el cordón y también gritó. No era un nudo difícil, podía haberlo arreglado él mismo, pero su mamá tuvo que venir a hacerlo. Kelly, le dijo su mamá, te ayudaré, pero por favor, no grites. Durante el desayuno, el papá de Kelly dijo, buenos días, Kelly. Su hermano mayor dijo, buenos días, Kelly, el gritón. Y su hermanita, que aún no podía hablar, subió los hombros, hundió el cuello como una tortuga y solo se rió. Esto enojó mucho a Kelly, más que los nudos en los cordones, y le gritó a su familia, ¡déjenme en paz! Y salió corriendo. Miren qué escena aquí, cómo gritó a su familia de feo. Vamos a ver qué pasa entonces.
dijo papá que ha llegado el día en que Kelly debe aprender una lección. No importa de qué se trate, no respondan cuando él grite. Es una buena idea, dijo mamá. La hermanita solo hundió la cabeza como una tortuga y se rió. Justo en ese momento se oyó un grito terrible proveniendo del patio. Mamá miró a papá. Papá sacudió la cabeza. Recuerden lo que les dije. El grito de Kelly subió de tono. ¡Socorro! ¡Socorro! Kelly había saltado la cerca para atrapar una mariposa y en vez de volver a saltarla para regresar, había tratado de arrastrarse a través de un agujero que había debajo de la cerca. Miren lo que le sucedió a Kelly. Quedó atascado. Allí estaba, con las piernas afuera y la cabeza y los hombros adentro. Se había atascado. ¡Socorro! ¡Socorro, mamá! Gritaba y gritaba, pero nadie fue. Dentro de la casa, la mamá escuchaba a Kelly, pero no hizo caso. Pobre Kelly, la barriga le dolía de tanto gritar. Intentó moverse, pero solamente consiguió ensuciarse y atorarse mucho más. La hermanita salió, miró a Kelly y vio sus lagrimones que le corrían por la cara toda mugrienta. Por favor, hermanita, dijo Kelly, ve a buscar a mamá. La hermanita solo se rió. Por favor, dijo Kelly, y la hermanita volvió a reírse. Miren la hermanita, recuerden que es que la hermanita era pequeña y aún no podía hablar. Entonces solo sonreía. Kelly se enojó. ¿Cómo vas a traer a mamá si no haces ningún ruido? Entonces gritó lo más fuerte que pudo y la hermanita corrió a la casa. Mírenlo, gritaba y gritaba. Kelly estaba cansado de gritar. Se puso la mano en la barbilla y se quedó solo mirando. La hermanita llevó a la mamá hasta la cerca donde Kelly estaba atascado. Miren qué lindo. Él ahí llorando y la hermanita fue por la mamá. ¡Oh, cielos!, dijo mamá, ayudando a Kelly. No sabía que estabas haciendo todo este ruido por una verdadera razón. Entraron a la casa y la mamá le lavó la cara. Luego les dio a Kelly y a su hermanita una galleta azucarada muy grande con un poco de leche fría. Kelly no hizo ningún ruido mientras comía, excepto por el sonido que hacía al masticar la galleta. Estaba solo pensando y pensando. La hermanita no tuvo que hacer ruido para que vinieras, ¿cierto?, preguntó Kelly. No, dijo mamá. Y yo hice mucho ruido, pero no viniste. ¿Sabes por qué?, le preguntó mamá. Kelly masticó el último pedacito de su galleta. Quizás el ruido pierde importancia cuando lo haces todo el tiempo. Mamá sonrió. Creo que no gritaré más, dijo Kelly. Y casi nunca lo hizo, excepto por las cosas realmente importantes, como picaduras de abejas, dedos lastimados o ladrones de canicas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Miren qué historia más bonita para que ustedes les expliquen a los niños el por qué no podemos permitir que en casa los niños se expresen a los gritos. Eso no se puede permitir porque no es ni lógico ni normal, ni podemos vivir en un ambiente de eso. Recuerden que también si les explicamos a ellos toda la parte esencial del oído, que no podemos tener esos ruidos tan fuertes, todo ese tipo de cosas, los niños nos van a entender, pero vamos a tratarnos de una manera bonita en casa que no sea a los gritos. Vamos a pasar entonces ahora sí a la elaboración
de nuestro búho. ¿Por qué quise elegir un búho también para hoy? El búho hace un ruido, ese ruido lo hace en la noche. Es un animal muy nocturno que generalmente duerme de día y es muy activo en la noche y hace un ruido que yo creo que casi todos conocemos y muchas veces hemos utilizado nuestro oído para decir, pero se oye cerca, ay no, se escucha muy lejos. Recuerden eso, pero todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de escuchar un búho y por eso quise traerlo y casi no hemos tenido mucha oportunidad de verlo. La verdad es que es un animal difícil de encontrar porque como se mueve en la noche y la mayoría de nosotros descansamos en la noche, entonces ha sido nuestro oído el que nos ha ayudado muchas veces a distinguirlo. Vamos a necesitar para nuestro búho, es bien sencillo y bien fácil, solamente un tubito vacío de papel higiénico y vamos a pintarlo de color blanco. Ustedes pueden pintar su búho del color que quieran. Hay búhos con unos colores fascinantes, búhos de todos los colores. Pero yo quise pintar el mío blanco, porque hace días no hacíamos como muchas cositas con blanco y el blanco es un color también tan lindo. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que usamos nuestra técnica de los deditos, tantos deditos como quepan. Vamos a pintar a dos manos, vamos a permitir que los niños pinten, vamos a dejar que ellos desarrollen toda esa motricidad fina pintando y elaborando todos estos proyectos. Cuando tenemos nuestro tubito pintado de blanco, entonces miren aquí con la magia de la tecnología, ya lo tenía pintado y seco para que podamos hacerlo con más agilidad. Vamos a hacerle la cabeza al búho. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a doblar la mitad de nuestro tubito. Vamos a doblar la mitad, más o menos así. Miren, aquí doblé mi tubito, lo doblé hasta la mitad y ahora voy a doblar la otra mitad hacia el otro lado. Miren, es simplemente doblar. Les dije que el proyecto de hoy era realmente fácil. Miren, ahí nos quedó ya la cabeza del buito. Solo doblamos la mitad y volvemos a doblar. De hecho también, miren que sirve como para un empaque. Queda como un empaque. Doblamos a la mitad y doblamos y nos queda cerradito. Miren qué tan bonito. Entonces aquí, esa sería la cabeza de nuestro búho. ¿Qué más vamos a hacer? Resulta que nuestro búho, pues yo quise ponerle como esas plumitas. Si las tienen en casa, muy bueno. Si no tienen, pues no importa. También de pronto le podemos hacer con papel de el tissue paper o el papel de seda que usamos para hacer bolitas, que usamos para todas esas cosas. También puede ser para que le hagamos como una especie de plumitas. Hemos hablado de que tenemos cierto kit en la casa de materiales como esto, de bolitas de algodón. También venden bolsitas de plumitas en estos lugares. Entonces, cuando tengamos la oportunidad, lo podemos comprar. Y si no, simplemente las hacemos, como les dije, con papel. Miren, vienen plumitas de todos los colores. Entonces, yo voy a escoger qué tal estas plumitas. A ver, qué color le pusiéramos a nuestro búho. Vamos a ponerle este verde tan lindo. Yo utilicé ese amarillo en los ojitos del búho, pero hoy vamos a utilizar este verdecito, que está precioso también. Pero miren que hay una muy larga y una muy cortica, entonces simplemente nos ayudamos con la tijera para que la plumita nos quede cortica también. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la cinta transparente para que nosotros podamos ver aquí rápidamente cómo nos queda. Usamos la cinta y también podemos utilizar, ustedes saben, la pega en barra, todo lo que ustedes tengan allá, el resistol, el pega ahí, el pega todo, todas estas cositas se pueden utilizar. Pero entonces yo le puse aquí pegadito con cinta un poquito de plumas y ahí siguen las orejitas del búho. ¿Qué vamos a ponerle también a nuestro búho? Nuestro búho tiene unos ojos enormes, miren, tiene unos ojos grandes porque como ya les dije, es muy activo en la noche. Me imagino que necesita unos ojos bien grandes para poder ver bien.
Recuerden que también mantenemos un paquetico de ojitos móviles y vamos a utilizarlos también en este momento. Le ponemos un poquito de pega a nuestros ojitos, le ponemos el pegante en barra o el que cada uno desee y vamos a pegarle los ojitos al búho. Un ojito y vamos a pegarle el otro. Los ojitos que queden bien lindos también. Ay, miren qué búho más lindo el que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a pegarlo de acá. Exactamente. Y ahí tenemos a nuestro búhito. Miren. Va quedando muy parecido. ¿Qué tiene también el búho? El búho, como es un ave, tiene también el pico. El pico. ¿Cómo vamos a hacer el pico? Vamos a tomar un poquito de papel rojito y el pico del búhito va a ser un triángulo. Vamos a hacer un triángulo. Recuerden que aquí en Un Ratico con Mada nosotros aprendimos ya a hacer triángulos. Que triángulo significa que tiene 3 lados. Miren aquí el triángulo. Vamos a pegarle entonces la naricita al búho, que es un triangulito. Vamos a ponérselo, miren qué lindo nos está quedando. ¡Oh! Ahí va nuestro búho. ¿Y qué más necesita? El búho es un ave, entonces necesita alas para poder volar. Estas alas, por ejemplo, yo se las hice también en un material que se llama foam. Nosotros también a veces podemos tener ese tipo de materiales en casa, lo venden también en cualquier lugar donde compramos todas estas cositas, pero si no tenemos foam, vamos a tener simplemente un pedacito de papel blanco. Papel blanco, pero como recuerden el tip que siempre les he dado, cuando uno necesita hacer dos cosas similares, lo mejor es doblar el papel a la mitad y así vamos a estar muy seguros de que vamos a lograr algo similar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujar unas hojas, aquí les voy a mostrar más o menos cómo. Vamos a dibujar algo como así y esas son las alas del búho. Cuando ya las tenemos dibujaditas, vamos a pasar a recortar y al recortar el papel doblado nos van a quedar las dos exactamente iguales. Y eso era lo que todos deseábamos, que tuviéramos dos piececitas muy similares, así como este búho tiene sus alitas. Entonces, vamos a ponerle las alitas al búho. Vamos a pegárselas. Yo creo que de pronto me quedaron un poquito grandecitas. Voy a recortarle un poquito más a ellas para que el búho no quede con esas alas tan grandototas. Ya simplemente le recorté un poquito así junticas y vuelven y quedan muy bien pegaditas. Entonces vamos a ponerle a usar el pegante en barra para ponerle la alita al búho y vamos a usar el pegante en barra para ponerle esta otra alita. Ya tenemos las dos alitas pegaditas. Le pegamos las alitas al búho. Miren qué lindo. Aquí va nuestro búho, amiguito de este. Miren la diferencia en tamaño. Lo que sucede es que algunos tubitos de esos de papel higiénico vienen o más altos o más corticos, pero no importa. Obviamente hay búhos más grandes que otros. ¿Y qué más le falta? Le faltan sus paticas. Entonces vamos a colocarlo por aquí para hacerle sus paticas. ¿Cómo le vamos a hacer las paticas? Puede ser con el foamy que les dije, con el foam, o puede ser también con papel rojito. Vamos a hacer simplemente dos triángulos. ¿Cómo los vamos a hacer? Miren, vamos a doblar para que nos queden dos similares, dos triángulos similares, y con el triangulito es que vamos a hacer las paticas de nuestro búho. Ya les voy a decir cómo. Miren, hice dos triangulitos que están muy similares y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Del triangulito podemos partir para hacerle esas zanjitas al búho, esas paticas. Y miren que también son triangulitos.
Entonces vamos a proceder a cortarle unos triangulitos también para que nos quede medio puntiagudito. Así y así. Miren, ahí quedaron también. Voy a mostrarlo aquí en el azul de mi camisa, entonces se ve muy bien. Tenemos dos paticas que salieron de un triangulito. Y simplemente las vamos a voltear un poquito, les vamos a voltear un poquito así y las vamos a pegar. También podemos pegarlas con cintica. La cinta también nos ayuda bastante con todos estos trabajitos manuales. Miren, vamos a ponerlo así y la volteamos un poquito y luego le ponemos la del otro lado. Entonces vamos a pegar nuestras paticas ahí con tiempecito en la casa y vamos a disfrutar nuestro búho. Si los niños entonces nunca habían oído hablar de un búho o algo así, entonces, ¿qué hacemos nosotros como padres? Aprovechar ese momento para investigar un poquito más sobre lo que es un búho y ya los niños se quedan hoy en sus cabecitas con una información más sobre un animal más. ¿Cuántos animales hay en el mundo? ¿Cuánto podemos enseñarle a nuestros niños? Y no es sino poner el tema para que se vayan yendo solas las cositas y mantener una buena relación con ellos de conversación y de confianza. Quiero también presentarles hoy un trabajito que es muy fácil de hacer para que ustedes de pronto lo hagan en sus casas. Miren, recuerden que hemos estado hablando aquí en Un Ratico con Mada que es muy importante que nuestros niños pequeños empiecen a contar los números, pero que los reconozcan el número y la cantidad. Entonces tenemos también este ejercicio que son simplemente unas nubecitas. Miren, podemos hacer unas nubecitas, recuerden que las podemos hacer por ahí de a dos, les he dicho siempre que si las quieren iguales, pues entonces doblan el papel a la mitad y hacer unas gotitas. Miren qué fácil es hacer también unas gotitas. Podemos hacer las goticas y este ejercicio está solamente diseñado del número del 1 al 5, pero ustedes pueden hacerlo con más números de acuerdo a la edad que tenga el niño y a los números que ya esté contando. Pero miren qué fácil. Entonces aquí tenemos el 1, le mostramos al niño cómo es el número 1 y le mostramos que es solo una gotita. Una. Esto significa 1. Las gotas de lluvia. Ahora tenemos, por ejemplo, aquí el número 2. Entonces le mostramos al niño cómo es el número 2, que parece un patico y tiene 2 gotitas. 1 y 2. Miren que es realmente fácil, es un trabajito manual para hacer en casa y trabajar. Aquí tenemos otra nube, pero esta nube tiene 3 gotitas, entonces le mostramos al niño cómo es el número y le contamos 1, 2 y 3 gotitas. Pasamos al número 4. Ahora tenemos una nube que tiene 4 gotas. Entonces le mostramos al niño también cómo se ve el número y contamos con él. 1, 2, 3, 4. Y por último tenemos el número 5. Les mostramos cómo es el número 5 y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero entonces el ejercicio no termina ahí, porque como hicimos las goticas, después las podemos también otra vez despegar de ahí. Están pegaditas solo con cinta. Y miren, como tenemos más gotitas, podemos seguir el juego y preguntarle a los niños, ¿me puedes pasar por favor 2 gotitas? Y la idea es que el niño haya comprendido tanto el ejercicio que te pase solamente esto. Les cuento que este ejercicio de comprensión numérica, de cantidad y la relación con el número y saber contar y todo esto es importante para entrar al prekinder. Es uno de los puntos que tiene como el pequeño test o la evaluación que hacen para que un niño entre al prekinder, que reconozca las cantidades del 1 al 5. Estamos hablando de niños hasta los 3 años, deben reconocerlo, y ya cuando tienen 4 deben reconocer mínimo hasta el 10. O si quieren un poquito más, cada uno va viendo las capacidades de sus niños. Vamos a pasar entonces a nuestras palabras en inglés del día de hoy.
Nuestras palabras en inglés son oído, escuchar y sordo. Oído en inglés es ear, escuchar en inglés es hear y sordo en inglés se dice deaf. Bueno, aprovechen esa palabra que acaban de aprender, sordo, para que le cuenten a los niños en casa que las personas que no tienen la capacidad auditiva y tienen que usar algún dispositivo diferente para poder escuchar, se denominan sordos. Por eso puse ahí la palabrita, entonces aprovechen y hablen con los niños también de esto. No queda más que decirles gracias. Nos vemos en el próximo ratico con Mada y les mando un abrazo.